Movimientos sociales en oposición al neoliberalismo. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Empezaremos explicando qué es un movimiento social. Es un grupo no formal de individuos u organizaciones a cuestiones sociopolíticas que tienen como finalidad el cambio social. Así como el neoliberalismo, una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX, se basa en la defensa de un sistema capitalista con ideas del liberalismo clásico. El 1 de enero de 1994, en Chiapas, el zapatismo cumpliría un doble propósito: ser una expresión organizada de impugnación contra el orden globalizado encarnado en el neoliberalismo, y por el otro, actuar como inspiración e influencia tanto en el movimiento antiglobalización desarrollado en los países centrales como en otras organizaciones latinoamericanas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no tiene un propósito fijo. Tiene como finalidad apoyar a los indígenas y hacer válidos sus derechos, así como defender sus tierras. Este movimiento surgió en 1994, durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, que llevaba en el poder más de 70 años, en un sistema de partido de Estado. La situación dio paso a que muchos jóvenes apostaron por la formación de organizaciones armadas clandestinas, para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario, y mejorar así las condiciones de vida de la población. Este fue creado por algunos militantes del FLN, Fuerzas de Liberación Nacional, mayoritariamente por indígenas de los grupos Tetzal, Tetzotzil, Chol y Mam del estado de Chiapas. Los integrantes más representativos fueron Rafael Sebastián Guillén Vicente, más conocido como subcomandante insurgente Marcos. Es el principal ideólogo, portavoz, comandante militar y uno de los líderes del grupo armado indigenista mexicano. Se asentó en la selva lacandona de Chiapas, en el suroeste de México. La comandante insurgente Ramona, indígena Tetzotzil, nacida en San Andrés Larrainzar, impulsó el trabajo de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, ícono de lucha por la igualdad de las mujeres y la primera mujer comandante del Ejército Zapatista que se da a conocer públicamente. María Gloria Benavides, más conocida como la subcomandante Elisa, activista mexicana de Monterrey, Nuevo León. En la década de los 80 y principios de los 90 se desempeñó como subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue arrestada en febrero de 1995 en relación con el levantamiento zapatista de 1994. Humberto Trejo Jiménez, comandante Tacho, es considerado el líder fuerte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el más cercano al subcomandante Marcos. El 28 de marzo de 2001 fue uno de los oradores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante el Pleno de la Cámara de Diputados, junto con los comandantes Esther, Acevedo y David, además de Juan Chávez, Adelfo Regino Montes y María de Jesús Patricio, representantes del Consejo Nacional Indígena. Sebastián Díaz López, conocido como Moisés, fue de los representantes del EZLN en los diálogos de Catedral y en las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés, donde se hizo cargo de la seguridad de la delegación zapatista. El poder es traidor, decía como disculpándose. Los ataques más importantes de resistencia. La primera lucha armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1994. Su primera aparición pública del ejército fue en el estado de Chiapas, sureste. Un grupo de indígenas armados ocuparon 7 cabeceras municipales de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oshchuk, Huistán y Chanal. Este combate duró 12 días, donde se cobraron decenas de muertos, la gran mayoría zapatistas. Se evidenció relaciones interétnicas en las que se han ocupado lugar subordinado, combinado con explotación, racismo y discriminación. Ellos se enfocan en darle obligatoriedad y legalidad a su presencia en la sociedad nacional. El 16 de febrero inician las primeras conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal, que terminaron con la firma en 1996 de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena, que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que estos gozaran de autonomía. Los diálogos también dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena, CNI, en octubre del mismo año. Pese a la disposición del Ejército Zapatista a dialogar y dejar las armas, el Estado mexicano nunca dejó de asediarlos. Prueba de esto fue la masacre en 1997 de la comunidad acteal de la etnia Tzotzil, en Chiapas,
por parte de paramilitares militantes del Partido Revolucionario Institucional PRI, que asesinaron a 45 personas y 3 nonatos. Marcha del Color de la Tierra, 2001. Como una movilización sin precedentes en la historia de México, es recordada la Marcha del Color de la Tierra, realizada en diciembre de 2001, liderada por el Ejército Zapatista. Las demandas étnicas las retomó el EZLN en 1994. Tenía más de 30 años de luchar por derechos específicos. Por ello, es hasta el diálogo de la Catedral, en abril de 1994, cuando el EZLN expresa demandas étnicas precisas y declara a favor de su autonomía indígena. ¿Quiénes son el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI? El Comité Clandestino Revolucionario Indígena nace en la reunión de Prado del 23 de enero de 1993 y no tiene nada que ver con la organización militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Comité Clandestino alberga normalmente a todos los comandantes, mientras que en el Estado Mayor del Ejército Zapatista agrega a los mandos militares. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena tiene en la práctica funciones políticas de organizaciones de masas de las comunidades, es decir, reúne a los responsables regionales de la comunidad dándoles orientaciones políticas. En octubre de 2016, en su 20 aniversario, los pueblos hermanos organizados en el Congreso Nacional Indígena, junto con el EZLN, se comprometieron a pasar a la ofensiva en la defensa del territorio de la Madre Tierra, perseguidos por fuerzas del mal gobierno, caciques, empresas extranjeras, criminales y leyes. Contando muertos, agravios y burlas, los pueblos originarios, los guardianes de la tierra, acordaron pasar a la ofensiva y extender la palabra y la acción de resistencia y rebeldía. La Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, es una instancia del Poder Legislativo creada el 9 de marzo de 1995 para facilitar el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno federal y llegar a un acuerdo que permitiría terminar con el conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994. La Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, fue la responsable de tomar las resoluciones de los acuerdos de San Andrés y convertirlos en una propuesta legislativa que contenía una serie de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena, la cual fue aceptada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Movimiento Indígena Nacional. Está integrada por miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión. Además, la comisión cuenta con un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas. El Acuerdo de San Andrés sobre el derecho y la cultura indígena fue el 16 de febrero de 1996. Se suscribieron a los acuerdos del gobierno federal y el EZLN sobre el derecho y la cultura indígena, conocidos como los Acuerdos de San Andrés. En su redacción participó el Ejército Zapatista y su cuerpo de asesores, así como la representación del Instituto Nacional Indigenista y la Delegación Gubernamental para el Diálogo en Chiapas. Constituyen no solo un acuerdo formal entre el EZLN y el gobierno federal, sino también el resultado de una negociación entre el Movimiento Indígena Nacional y las autoridades federales. El gobierno se compromete a la construcción de una nueva relación Estado-pueblos indígenas, sobre la base del reconocimiento constitucional de los derechos de estos, a través de la reforma del artículo 4 de la Carta Magna. Por otro lado, se establece asimismo la necesidad de modificar el artículo 115 constitucional para reconocer a la comunidad indígena como entidad de derecho público y con facultades para asociarse con otras comunidades y municipios. Además, definen compromisos en materia de participación y representación política, remunicipalización, garantías de acceso a la justicia, situación de derechos y cultura de la mujer indígena, acceso y transferencia de medios de comunicación, educación pluricultural y diseño de instituciones de fomento, desarrollo y difusión de las culturas indígenas. Por último, presentaré estos libros que sirven como desarrollo de este tema, dando un aspecto más amplio sobre el neoliberalismo en México. Antes de acabar, me gustaría presentar las fuentes de información consultadas para este tema. Este fue un video hecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 1, Azcapotzalco, de la asignatura de Historia de México 2, de parte de la profesora Claudia Viera Benítez, y los integrantes somos Cosas Rodríguez, Adriana Paola, Flores Ruiz Dafne, García Vega, Nadia Ivón y José Emilio Ríos Blancas. Gracias.